gràcies de nou per ser-hi aquí amb aquest nou dia d'aquest cicle de dilluns de ciència. Tinc el plaer sobretot de presentar i agrair-li molt a la doctora Carmen Gil Ayuso Gontan, que ha tingut la diferència de venir des de Madrid avui, i bé, avui ha arribat a les 3:30 i a les 9 de la nit torna cap a Madrid perquè en fi, el món de la recerca sabem com és, que que contínuament has d'estar fent recerca però a la vegada preparant projectes, llavors a la vegada ella ha de preparar un nou projecte perquè s'ha de presentar els papers al dia 11, en fi, llavors sempre és un estrès permanent i per tant, li agraïm molt que faci aquest esforç per compartir el seu profund i expert coneixement sobre una de les malalties que afecten malauradament a moltes persones a partir dels 55, 60 anys. Tots sabem que un dels problemes que tenim bàsicament és l'envelliment. L'envelliment senzillament és el problema que ens du a tots plegats senzillament a una pèrdua progressiva de funcions, i llavors això comporta el que comporta, una pèrdua neuronal, etc. La doctora Gil, ella es experta en todo lo que es el diseño, síntesis y estudio, sobre todo de nuevos fármacos, para que se apliquen al tema de las enfermedades neurodegenerativas. Y tal como vimos ya en las anteriores conferencias, tanto en la primera conferencia del doctor Francesc Palau sobre enfermedades raras, la doctora Carmen Guaza sobre la esclerosis múltiple, en la conferencia de hace unos días sobre cómo se fabrica un medicamento, pues sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de la investigación es poder identificar el porqué de determinadas enfermedades. Y evidentemente todo lo que afecta a las enfermedades neurodegenerativas e infecciosas pues realmente es algo, pues como estamos viendo en estas conferencias, nada sencillo de identificar. La doctora Gil, junto con la doctora Ana Martínez, son las líderes del grupo de química médica y biológica translacional del Centro de Investigaciones Biológicas. Ellas es el centro que se creó en el año 56, por lo tanto ya tiene un gran recorrido, y ellas sobre todo lo que están trabajando y de manera muy importante, porque están recibiendo ya desde hace tiempo pues toda una serie de premios. El último y el más reciente, ahora en este mismo octubre del 22, es la doctora Martínez, el Premio Nacional de Investigación en Biomedicina, o también la doctora Martínez otro premio por una molécula y demás de la Oficina Española de Marcas y Patentes, o la propia doctora Gil, que en el año 2019 pues recibió de la Fundación de la Caixa un proyecto por valor de 1 millón de euros, que un proyecto que se denominó Stop Ébola, que pues tenía como función fundamentalmente poder identificar marcadores, poder identificar dianas terapéuticas para sencillamente luchar contra esta enfermedad infecciosa que es el ébola, que sabemos que hace unos años, por desgracia, pues hubo un brote importante en África y algunos misioneros españoles pues fallecieron allí y demás. Para poder abordar la problemática de las enfermedades neurodegenerativas y en concreto de lo que es el Parkinson, pues este grupo de química médica y de biología translacional, es decir, de poder trasladar todo lo que es esa investigación directamente ya para poder crear fármacos, pues sencillamente en su grupo pues aplican diversas técnicas, diversas metodologías para poder diseñar esos fármacos, como es por ejemplo pues la bioinformática, la quimioinformática, lo que es lo que se llama el cribado biológico, y de hecho, para que ustedes vean el trabajo que realizan, de hecho ellas en su grupo pues han creado lo que se llama una quimioteca, que es decir, que tener toda una serie, como nosotros tenemos una biblioteca, pues una quimioteca ya preparada para poder abordar a través de diversos elementos químicos, pues poder, estudiar y combinar todo eso y demás. Pues bien,
Sencillamente esto les ha llevado a pues toda una serie de desarrollo de bastantes proyectos de investigación y por ejemplo uno de los proyectos de investigación que ha dirigido la doctora Gil Ayuso pues es el de descubrimiento de fármacos para enfermedades infecciosas o por ejemplo también el de la doctora Ana Martínez el descubrimiento de fármacos para enfermedades neurodegenerativas. Como digo, toda esta serie de proyectos pues han hecho que este grupo sea uno de los grupos del CSIC pues realmente más potentes en ese estudio. Y sobre todo lo que yo querría destacar es ese hecho, que es esa investigación que quiere ir más allá de estrictamente del laboratorio. Evidentemente hacer una investigación básica a través de lo que es esa identificación de moléculas, esa identificación de dianas moleculares para poder atacar una determinada enfermedad y evidentemente eso significa pues una investigación pues muy básica y ahí es donde realmente ves que esto entre comillas de la investigación científica no es que el científico vive en su torre de marfil, sino que el científico está trabajando para encontrar esas dianas concretas para poder atacar y poder solucionar determinadas enfermedades como es en este caso el Parkinson. Y bien, como todos ustedes saben, el Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso central que se caracteriza fundamentalmente por la muerte neuronal. A día de hoy, sencillamente, no se sabe bien el porqué de eso, y bueno, a través de diversos fármacos, pues sí que hay una serie de tratamientos paliativos, para esa persona, entre cada 1000 personas, como decía antes, es una persona de cada 1000 personas, pues desgraciadamente se ve afectada por el Parkinson. Y el Parkinson, pues todos ustedes saben que primero, pues los médicos identifican pues 5 etapas, que es de una etapa pues de un primer trastorno que es pues unos síntomas leves, de unos temblores en una parte del cuerpo, hasta pasar por diversas fases hasta llegar que al final pues sencillamente la persona pues puede llegar a quedar en una silla de ruedas y evidentemente desgraciadamente necesita una ayuda permanente para poder desarrollar, para poder sus constantes vitales y demás. Pues bien, la doctora Gil Ayuso, a la cual agradecemos muchísimo pues el esfuerzo que ha hecho de hoy de estar con nosotros y compartir su experto conocimiento, pues sencillamente está focalizada en intentar trabajar para poder identificar el porqué. Ya saben que en esta sala, pues yo muchas veces repito que la ciencia sencillamente tiene muchas preguntas, hace muchas preguntas, ¿por qué esto, por qué esto, por qué esto? Y respuestas pues encuentran algunas, pero para poder seguir avanzando se necesita pues todavía mucha inversión, mucha dedicación, en fin, es un reto constante al cual el científico está ahí, porque evidentemente cuando tú bajas a esos niveles tienes que ver múltiples factores para poder llegar a concretar el qué, el cuándo y el cómo de esa enfermedad y sobre todo pues en ese diseño de fármacos, porque tú puedes diseñar un fármaco porque has detectado tal cosa, pero claro, hemos de pensar que ese fármaco puede ser bueno para determinados aspectos, pongamos en el caso del Parkinson los temblores, pero claro, a lo mejor ese fármaco puede afectar al riñón. Entonces, claro, a lo mejor ese fármaco pues tiene que quedar descartado. Entonces has de buscar otra variable y esto en muchas ocasiones, por desgracia la investigación es así. Pero, como todos sabemos con el tema de la pandemia, pues bueno, el 16 de marzo el presidente del gobierno pues dijo que, el 14 de marzo de 2020 dijo, bueno, pues a partir del día 16 va a haber un confinamiento, pero en el mes de diciembre ya sabemos que había vacunas. Esas vacunas sencillamente fueron así, básicamente por una cuestión, porque había investigadores que hacía 30 años que estaban trabajando sobre el tema de esas cepas específicas y demás.
cuando llegó la COVID, pues bueno, pues se pudo aplicar todo ese conocimiento para poder diseñar ese tipo de vacuna que, gracias a él, pues ha bajado, aunque hemos de ser conscientes, y desde aquí vuelvo a repetirlo, que no hay que bajar la guardia porque la COVID sigue presente entre nosotros, como la gripe, y sobre todo a partir de las determinadas edades, pues evidentemente la vacunación es fundamental. Es fundamental para todos. Pues muy bien, sobre todo gracias doctora Gil por estar hoy aquí y compartir pues su conocimiento y sobre todo gracias para seguir con ese trabajo de primer nivel que está haciendo tanto usted como la doctora Martínez y como todo su grupo en el Centro de Investigaciones Biológicas para poder llegar a ese diseño de esos fármacos que nos permitan a todos pues bueno, pues en fin, llevar mucho mejor pues no tan solo el tema de Parkinson, sino otras enfermedades neurodegenerativas o infecciosas. Por lo tanto, gracias, doctora Gil. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a sentar sobre todo para que los que lo están viendo desde casa me vean bien y sobre todo que también me oigan bien. Bueno, como estamos aquí en un ambiente muy familiar, pues también es verdad que agradezco el que haya gente, porque no es lo mismo estar hablando aquí para un público, aunque sea reducido. Y bueno, ya sé que al otro lado de la cámara también hay más gente escuchándome. Bueno, lo primero de todo, pues me gustaría agradecer al doctor Calvo el invitarme, el darme la posibilidad de estar aquí, que he venido encantada, todo hay que decirlo. No me ha supuesto un sacrificio venir. La verdad es que la pena es no poder estar más tiempo, pero bueno, esto no quita para que volvamos y para estar más tiempo y disfrutar de esta ciudad. Bueno, pues la verdad es que la introducción del doctor Calvo ha sido estupenda. Nunca jamás me habían presentado tan bien y casi que las primeras diapositivas van a ser un poco lo que ya ha comentado el doctor Calvo, porque yo siempre me gusta empezar un poco contando dónde trabajamos, dónde estamos. Trabajamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como saben, pues es el principal organismo público de investigación en España. Y yo creo que también aquí sí que me gusta siempre comentar que no trabajamos solamente investigadores de ciencias o de químicas o físicas, sino también realmente de todas las áreas del conocimiento, pues de alimentos, incluso pues también de humanidades, como el doctor Calvo es aquí el representante. Entonces realmente yo creo que esto es importante, el saber eso, que se trabaja en todas las áreas de investigación y al mismo tiempo que hay institutos por toda la geografía española, no solamente en Madrid o Barcelona, lógicamente es donde más centros hay porque son las ciudades más grandes, pero incluso en Canarias o en Baleares o en otras ciudades más pequeñas también hay institutos del Consejo. Luego también otra cosa muy importante que también me gusta siempre destacar es que en el Consejo pues no solamente hacemos investigación, sino que también, como comentaba el doctor Calvo, también uno de los objetivos que tenemos, eso realmente ha sido más desde hace a lo mejor 10, 15 años, se está fomentando mucho el promover la cultura científica, es decir, de alguna manera llevar a los ciudadanos lo que hacemos en nuestros centros de investigación, porque parece eso, pues que estamos en nuestra torre de marfil, encerrados en nuestro laboratorio y trabajamos y somos un poco investigadores así un poco locos, pero realmente lo que hacemos, pues también queremos que llegue a la sociedad no solamente como el producto de nuestra investigación, sino también pues el conocimiento y todo el trabajo que desarrollamos, y de ahí pues programas como este de ¿Qué sabemos de?, que bueno, los libritos de ¿Qué sabemos de? Empezaron hace unos años y ya van por más de 100 números, entonces realmente a mí eso me parece que es un logro pues muy importante, porque también es importante que la sociedad sepa lo que hacemos. Y ya en concreto, pues yo trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid, trabajo en el grupo de Química Médica y Biológica Translacional y, como bien han dicho, lo que hacemos en nuestro grupo es investigación en nuevos fármacos. Fundamentalmente, nosotros estamos centrados en trabajar para la búsqueda de fármacos para enfermedades que actualmente no tienen tratamiento, bien que son enfermedades raras, enfermedades también olvidadas. Hemos trabajado también durante mucho tiempo en enfermedades tropicales, porque realmente son enfermedades para los que hay, como son enfermedades que tienen poco retorno económico, pues también hay poca investigación, y pensamos que desde los centros públicos precisamente tenemos que tener también un compromiso con la sociedad también a ese nivel. Obviamente también tenemos personal investigador en formación, dirigimos tesis, trabajos fin de máster. Y dada también la naturaleza del trabajo que hacemos, trabajamos mucho en estrecha colaboración con las empresas farmacéuticas, ya que, como verán ustedes a continuación, pues realmente es muy importante si queremos
que el trabajo que hacemos llegue un día de verdad a la sociedad en forma de medicamento. Y es que lo que hacemos es investigación translacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que queremos, nuestro objetivo fundamental es que el trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio llegue un día a los pacientes y de esa manera pues que también la sociedad se beneficie de la investigación que hemos hecho. Y así en nuestra parcela, digamos, de trabajo, nosotros buscamos moléculas, buscamos nuevas moléculas químicas, las diseñamos y las sintetizamos con el objetivo de encontrar una actividad biológica interesante que los permita convertirse en fármacos y que un día puedan llegar a ser un medicamento que se venda en las farmacias. Fármaco y medicamento, muchas veces se habla de ellos y parece que es lo mismo, pero realmente hay una diferencia muy importante. Y si ustedes estuvieron hace una semana o dos, que estuvo mi compañera también del CIB hablándoles de cómo se fabrica un medicamento, probablemente esto ya se lo sepan, pero bueno, para aquellos que no han estado, pues simplemente comentar que fármaco sería el principio activo, es decir, la sustancia pura, químicamente definida, que puede ser de diferentes orígenes, bien de origen natural, de origen sintético, y que va a tener una actividad biológica concreta. Mientras que el medicamento ya va a ser ese principio activo, pero ya formulado como una forma farmacéutica, es decir, ya como una pastilla, como un jarabe, y que ya es lo que se puede administrar a una persona. Si pensamos, por ejemplo, en la aspirina, el principio activo, el fármaco, sería lo que es el ácido acetilsalicílico simplemente, mientras que ya el medicamento sería esa pastilla de aspirina que ya además del ácido acetilsalicílico pues tiene diferentes excipientes que permiten que se pueda ya digamos tomar la pastilla y que ya ejerza su efecto. Y realmente, aparte de estas diferencias que hemos visto, lo que es el paso entre que un fármaco, que un principio activo se llega a convertir en un medicamento, pues es un proceso bastante largo y complejo, que tampoco es el objeto de la charla de hoy, pero sí que quiero un poco ponerlo también en contexto para que luego también entendamos mejor pues el por qué a lo mejor a día de hoy no hay tantos fármacos para el Parkinson como a lo mejor nos gustaría. Y es que los principios activos, pues además de llevar a cabo su evaluación biológica para ver un determinado efecto farmacológico, hay que hacer estudios de farmacología para ver sus propiedades tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, es decir, pues ver cómo se comporta el fármaco cuando se administra en el organismo vivo y al mismo tiempo qué efecto tiene y qué efecto tiene el organismo sobre ese fármaco, pues cómo lo degrada, cómo lo elimina y demás, que eso va a ser importante a la hora, por ejemplo, de determinar pues las pautas de administración, porque hay fármacos que se administran una vez al día y otros 3, pues depende también de cómo se vaya moviendo ese medicamento por nuestro organismo. Y esto pues implica llevar a cabo estudios de estas propiedades farmacocinéticas, llevar a cabo también el desarrollo de métodos analíticos que permitan ver cómo identificar las cantidades de fármaco que hay en los fluidos biológicos. Hay que hacer el desarrollo galénico, es decir, desarrollar la forma en que se va a administrar a las personas, así como un jarabe, como un inyectable o como una pastilla, por ejemplo. Lógicamente, pues estos principios activos, si queremos que un día lleguen a la farmacia, si queremos que una compañía farmacéutica también se interese, pues vamos a tener que patentarlos, es decir, que protegerlos para que de alguna manera seamos los propietarios de esa molécula, por lo menos durante un tiempo determinado, y que así pues la compañía que al final licencie esa patente pues pueda también tener un beneficio económico que le permita también sufragar los gastos que ha tenido, porque al final todo cuesta muchísimo dinero. También es importante hacer la producción que se denomina GMP, es decir, lo que es la síntesis del compuesto a mayor escala cada vez, porque nosotros en el laboratorio trabajamos a una escala muy pequeñita, pues a lo mejor como mucho 1 gramo, 2 gramos, pero si ya empezamos a hacer estudios ya en animales, en muchos animales, o ya pensando en los ensayos clínicos que ya se van a tener que administrar a personas, pues lógicamente cada vez hace falta sintetizar, tener más cantidad de compuestos, sintetizarlo a escala de kilos. Y también, claro, hay que estar seguro que obtenemos lo que queremos, que no hay impurezas, porque tenemos que pensar que esta parte del paso del fármaco al medicamento, de alguna manera todo va encaminado a estar seguros que cuando ese fármaco, ese medicamento se le administra a una persona, no le va a producir ningún efecto adverso a ningún nivel. Entonces tenemos que estar muy seguros, hay unos controles de calidad muy estrictos y una normativa regulatoria por parte de las agencias reguladoras para de alguna manera preservar lo primero siempre a la persona que va a recibir ese tratamiento.
De ahí que haya que hacer estudios de toxicología en 2 especies animales diferentes, precisamente para intentar anticiparse a esos posibles efectos tóxicos que se podrían observar en humanos. Y ya una vez que toda esta parte está completa, que ya se ha recogido toda la información en lo que se denomina el dossier, que se ha presentado a las autoridades regulatorias, ya es cuando lo evalúan todos los expertos y autorizan a que comiencen los ensayos clínicos, es decir, que este fármaco ya se puede administrar primero a voluntarios sanos para estudiar cómo se comporta el fármaco en el organismo humano, ver la seguridad, es decir, que no haya ningún efecto adverso, y luego ya se van pasando a las fases 2 y 3 progresivamente, que ya son grupos de pacientes, primero un grupo reducido y luego ya un grupo ya más grande de pacientes, para intentar ver la seguridad y la eficacia que se produce ya en enfermos de la enfermedad que se esté estudiando. Y ya finalmente, pues otra vez se recoge toda la información, se presenta un nuevo dossier y ya son las autoridades sanitarias las que autorizan finalmente el medicamento ya para ser vendido, o sea, ser dispensado a lo que sea, lo puedan prescribir los médicos y ya se pueda adquirir en las farmacias. Y esta primera parte es lo que se denomina investigación y desarrollo farmacéutico, porque realmente la parte última de registro pues ya es, digamos que es papeleo, que es un trabajo administrativo, pero claro que hay que cumplir con todo. Y ya, bueno, si vemos esto mismo que he contado, pero un poco en tiempos y en dinero, como vamos a ver ahora, pues lo que sería la primera parte es lo que realmente hacemos nosotros en el laboratorio, lo que es la investigación básica, pues el diseñar moléculas, el sintetizarlas, el hacer las pruebas primero in vitro, incluso llegar a las pruebas de eficacia en animales. Pero realmente ya los saltos importantes, digamos, el pasar de la fase preclínica al comenzar los ensayos clínicos, pues requiere ya la realización de una serie de tareas que están muy reguladas, muy controladas, que no se pueden hacer en un laboratorio de investigación, tienen que ser en centros especializados, y ya de alguna manera también el precio va incrementándose muchísimo, con lo cual pues hay que ir de la mano de una empresa para que sean ellos los que vayan financiando esta parte. Y además también es importante considerar que este proceso tiene muchísimo riesgo, porque no cualquier molécula que nosotros encontramos que es eficaz incluso en un modelo animal va a poder luego comenzar ensayos clínicos. Entonces, realmente, si consideramos este elevadísimo riesgo del proceso, no solamente eso, sino también el aumento de la necesidad de una inversión creciente que necesita, ya que realmente esto es exponencial. En la fase de investigación básica, pues con proyectos de investigación que tenemos de organismos públicos podemos hacerlo, pero una vez que ya empezamos la elaboración del dossier, ya empezamos a hablar de millones de euros, como quien habla de otra cosa. Entonces, realmente ya es una cantidad de dinero muy grande, y entonces ya sí que se requiere ir de la mano de una compañía que sea realmente lo que apoye. Es por eso que nosotros en nuestro grupo pues tenemos la firme convicción que sí que es posible que los fármacos realmente nazcan en los centros de investigación de la academia, como pueden ser del consejo o de la universidad, pero realmente, debido a este aumento exponencial de la inversión que hace falta, pues sí que es muy importante ir de la mano de la industria farmacéutica, de compañías biotecnológicas que permitan de alguna manera que estos niños que han crecido en la academia pues puedan convertirse en jóvenes y en adultos y ser medicamentos que un día estén en las farmacias. Y ya pues después de esta brevísima introducción, también un poco ya centrándome en lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de investigación, nosotros trabajamos en el desarrollo de neurofármacos para diferentes enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué es un neurofármaco? Pues es bastante claro. Yo creo que neurofármacos viene de neuro y fármacos, con lo cual van a ser fármacos que se utilicen para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso. No vamos a entrar aquí ahora en distinguir el sistema nervioso central y periférico, porque tampoco es el objeto de esta charla, pero pensar que las aplicaciones terapéuticas de los neurofármacos pues van a ser el tratamiento de enfermedades psiquiátricas que todo el mundo conoce, algunas enfermedades mentales como pues la depresión o la ansiedad, y también las enfermedades neurológicas, que estas van a ser enfermedades del sistema nervioso con base orgánica. Y dentro de estas enfermedades neurológicas, de los diferentes tipos que puede haber, es donde se enmarcan las enfermedades neurodegenerativas. Con lo cual ya nos vamos acercando un poquito a lo que va a ser el objetivo más importante de esta charla. Y las enfermedades neurodegenerativas, ¿por qué se caracterizan? Pues se caracterizan
porque se produce pues, una degeneración, como su propio nombre indica, de las células del sistema nervioso, y es también muy importante, una característica que tiene este tipo de enfermedades es que no se conoce la causa. Se sabe que se produce en la muerte de las neuronas en una zona determinada del cerebro, pero no se desconoce la causa, y es por ello que además no hay un tratamiento eficaz para ninguna de ellas. De hecho, los tratamientos que hay son sintomáticos o paliativos, es decir, tratan los síntomas, pero realmente no frenan la neurodegeneración. Esto quiere decir que cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad degenerativa, esto ya va a ser una enfermedad crónica ya para el resto de su vida, porque no hay nada, ningún tratamiento que pueda acabar con la enfermedad. Como quien tiene una infección, pues se le trata con un antiviral, por ejemplo, se acaba el virus, se acaba la enfermedad, pero en las enfermedades neurodegenerativas, desgraciadamente, no se sabe, como no se sabe el origen, pues no se puede atacar el origen. Sí que es verdad que a nivel de enfermedades neurodegenerativas se ha estudiado mucho, y de hecho pues se clasifican, por ejemplo, en función de los síntomas. Así, pues aquellas enfermedades en las que lo que predomina en el caso en que lo que predomina es el síndrome, lo que es la demencia, entonces estamos hablando de enfermedad de Alzheimer. Cuando lo más importante son los trastornos del movimiento, nos encontramos con la enfermedad de Parkinson, y cuando es la debilidad o la atrofia muscular, estaremos hablando de esclerosis lateral amiotrófica. Como he dicho, dentro de que no se conoce la causa que origina el origen de estas enfermedades, sí que es verdad que se ha estudiado muchísimo, y sí que se trata de estudiar cuáles son los mecanismos moleculares que subyacen a estas enfermedades, es decir, qué ocurre en nuestro cerebro cuando una persona tiene Alzheimer o cuando una persona tiene Parkinson, por qué tiene Parkinson y no tiene Alzheimer. Entonces sí que se ha visto que en el cerebro, ya saben ustedes que la transmisión del impulso nervioso ocurre de neurona a neurona, y digamos que la conexión, las neuronas no están conectadas físicamente, sino que cuando se llega al final de la neurona, el estímulo nervioso hace que esa neurona produzca unas sustancias químicas, unos neurotransmisores, que son los que estimulan a la neurona siguiente, y así se continúa la señalización. Bueno, pues estos neurotransmisores, que pueden ser diferentes, entonces se ha visto que en función del tipo de molécula química, del tipo de neurotransmisor que está afectado, pues va a dar lugar a una enfermedad u otra. Así, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, lo que está afectado es la transmisión colinérgica, es decir, la que depende de acetilcolina, y en el caso del Parkinson, como ya veremos a continuación, es la dopamina. Y también pues, se ha visto que son investigaciones más recientes, que también en las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan porque hay un acúmulo de proteínas, es decir, una serie de proteínas que en un momento determinado se empiezan a acumular en el cerebro, y lógicamente, como es una cosa extraña, pues produce un daño en esas neuronas a las que está afectando. Y este tipo de proteínas que precipitan, pues dependen también del tipo de enfermedad, son unas u otras. Por ejemplo, en Alzheimer es la proteína beta-amiloide, en el caso de la ELA, la proteína TDP43, y en el caso del Parkinson, la alfa-sinucleína. Bien, y con todo esto, que es una introducción un poquito larga, pero yo creo que ahora ya podemos pasar a hablar ya en sí del Parkinson, de la enfermedad del Parkinson, y ver qué es. Lo primero es qué es el Parkinson. Bueno, pues la enfermedad del Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Ya como ya sabemos lo que es una enfermedad neurodegenerativa, ya no hace falta que lo digamos, pero recordar que, como en todas las enfermedades neurodegenerativas, en el Parkinson se produce una muerte progresiva de las neuronas, y en este caso concreto donde se producen es en una zona del cerebro que se denomina sustancia nigra, y que está formada por células que producen dopamina. Como en todas las enfermedades neurodegenerativas, no se conoce la causa que lo produce, y al igual que en otras, pues tampoco hay un tratamiento farmacológico efectivo que frene la neurodegeneración. Veremos que hay tratamientos sintomáticos, pero que realmente no son capaces de frenar esa muerte de las neuronas dopaminérgicas. Aquí está representado un poco lo que ya hemos comentado de cómo se produce la transmisión del impulso nervioso. Y en el caso de las neuronas que están afectadas en la enfermedad del Parkinson, el neurotransmisor, es decir, la sustancia química que conecta una neurona con otra, es la dopamina. Y lo que se produce en estas neuronas cuando se transmite el impulso nervioso son los movimientos normales. ¿Qué ocurre? Que en el caso del Parkinson, estas neuronas que producen dopamina se van muriendo, con lo cual va disminuyendo esta cantidad de dopamina, y esto trae como consecuencia que se produzcan alteraciones en los movimientos. Por eso
los trastornos motores es uno de los signos más característicos de los enfermos de Parkinson, ya que tienen temblor y reposo, dificultad al iniciar el movimiento, a veces son lentitud de movimientos involuntarios, aunque también es verdad que hay una serie de trastornos no motores como el estreñimiento, la depresión, la salivación excesiva, el deterioro cognitivo ya cuando pasa mucho tiempo, que son también importantes, pero sí que es verdad que cuando uno piensa en un enfermo de Parkinson, lo primero que piensa es en los movimientos tan extraños que a veces tiene, la rigidez de la cara, porque es quizá lo más característico, pero los trastornos motores también son muy importantes y también son muy incapacitantes para el paciente y también es necesario tratarlos para procurar que el paciente tenga una vida con una mayor calidad de vida posible. Bueno, pues el primero que identificó la enfermedad fue el doctor James Parkinson a principios del siglo XIX y de hecho publicó un trabajo que se denominaba parálisis agitante, en el cual pues ya describía pacientes que tenían este temblor en reposo y otras características de los enfermos de Parkinson. Y fue ya luego en el 1877 cuando el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, aparte de describir otros síntomas que aparecían en los enfermos, fue el primero que ya le dio nombre a la enfermedad y le puso el nombre en honor del doctor James Parkinson, y de hecho que hoy hablemos de la enfermedad de Parkinson en su honor, pero no fue el doctor Parkinson el que puso el nombre, sino que fue el doctor Charcot el que le asignó el nombre a la enfermedad. Pero es curioso ver cómo cuando uno hace un estudio, se mira en retrospectiva las fuentes antiguas, pues cómo ya en el tratado de Ayurveda, que es un tratado de medicina tradicional hindú, ya pues en los siglos IV y III antes de Cristo, ya hablaban de enfermos, de pacientes que tenían un síndrome, una enfermedad que se denominaba Kampavata y que eran, pues eso, eran movimientos un poco temblores anómalos, y que ellos, bueno, en aquella época pues los relacionaban con temblores relacionados con la diosa Vata, pero sí que es curioso el ver que ya en aquellos tiempos pues ya se veía que estos pacientes tenían algo distinto que no era normal. Y lo más curioso de todo es que ya en aquella época se trataban con semillas de una planta, de Mucuna pruriens, que hoy día se sabe que es una fuente de L-Dopa, que ya como veremos a continuación realmente es el tratamiento que se utiliza hoy día para tratar el Parkinson, con lo cual por eso también el ir muchas veces a las fuentes de la medicina tradicional, a los tratados antiguos, pues siempre es enriquecedor y siempre es importante. Y también en tratados de medicina tradicional china del 800 a.C. también mencionaban personas que tenían temblor de manos y agitación de cabeza, y ya Hipócrates y Galeno se dieron cuenta que había personas que tenían un temblor en reposo que era distinto al temblor que se producía cuando estás en movimiento, con lo cual ya ellos ya vieron que ahí había algo que no estaba bien. ¿Cuáles son los síntomas clínicos del Parkinson? Pues al principio son síntomas leves que van a ir progresando con el tiempo. Y sí que es importante destacar que realmente el Parkinson evoluciona también de manera distinta a unas personas a otras. En algunas tarda más en evolucionar, en otras progresa más rápidamente. Esto también depende de cada persona. Y al principio pues se puede iniciar con dolores en las articulaciones, dificultades para realizar movimientos, y ya poco a poco pues ya va progresando, va apareciendo también irritabilidad, depresión, y ya lo que son los síntomas más característicos como esa dificultad para iniciar el movimiento, el temblor y el reposo que hemos comentado, la lentitud. Aquí en la diapositiva pueden ver eso, pues un señor que le ves que realmente la expresión de la cara suele ser bastante rígida porque tienen precisamente esa dificultad para gesticular que tenemos normalmente, una ligera inclinación hacia adelante. O sea, realmente es como realmente es bastante típico. Y además de estas alteraciones motoras, pues también hay otra serie de síntomas que se denominan no motores, como son también los trastornos emocionales, pues la depresión, ansiedad, trastornos cognitivos. También se puede producir dificultades comunicativas, precisamente pues por esta falta de expresión en la cara, que a veces pues esto también trae consigo dificultad a la hora de comunicarse con los demás, el tono de voz un poco bajo. También en ocasiones
se produce una excesiva salivación, con lo cual eso también hace que tampoco te comuniques con los demás de una manera adecuada, y luego hay otros síntomas pues como el estreñimiento o problemas urinarios que también son importantes y también hay que tratar. En cuanto a la epidemiología, aquí es importante decir que realmente la prevalencia aumenta exponencialmente con la edad a partir de los 65 años. Y aunque realmente afecta, bueno, más o menos de manera similar a hombres que a mujeres, es más frecuente en varones. Y esto se piensa que puede ser debido al factor protector que las mujeres tienen los niveles de estrógenos, que durante más tiempo, hasta que ya llega la menopausia, tienen unos niveles de estrógenos más elevados, y esto también les puede conferir un papel protector de cara a estas enfermedades. Pero aún así, como iremos viendo a continuación, todo lo que se diga un poco de factores que influyen o no, todo hay que tomarlo, o sea, no es nada, no sé cómo decirlo, no es que esté en entredicho, pero realmente no hay datos concluyentes, porque hay estudios que a lo mejor sí que se ve que es más frecuente en varones que en mujeres, luego en otros no, o sea que realmente pasa un poco como con los factores de riesgo, que al final no hay un factor de riesgo claro que diga tú vas a tener Parkinson porque has estado expuesto a este tóxico, o sea, realmente es un cúmulo al final de condiciones lo que hace que una persona desarrolle la enfermedad o no, porque de hecho no se conoce en concreto el por qué unas personas sí y otros no. Como he dicho, o sea, fundamentalmente afecta a mayores de 65 años, aunque sí que es verdad que hay un tanto por ciento muy bajo de pacientes, entre un 5 y un 10%, que tienen un inicio de la enfermedad muy pronto, pues a los 40 años, entre los 40 y los 50 años. Y en estos casos, que se habla de Parkinson juvenil, en estos casos sí que hay un componente hereditario o genético muy importante, cosa que la mayoría de los pacientes, como veremos a continuación, no tiene apenas relevancia. Si observamos un poco la distribución del Parkinson a nivel mundial, vemos que realmente el Parkinson pues no entiende ni de razas, ni de sexo, ni de culturas. Sí que es verdad, me dirán, pues hay zonas que están más oscuras, más naranjas, pero si nos fijamos, realmente estas zonas corresponden a países occidentales donde la esperanza de vida es más alta que en países a lo mejor como pueden ser en vías de desarrollo. Y como ya hemos comentado, o sea, realmente el principal factor de riesgo es cumplir años, con lo cual es lógico pensar que en países que tengan una esperanza de vida más alta, pues va a haber un mayor número de enfermedades asociadas a la edad. De hecho, si observamos aquí lo que es el aumento esperado de los pacientes con Parkinson entre el 2005 al 2030, también lógicamente vemos que va a haber un aumento más importante en países que son precisamente los que tienen un mayor de esperanza de vida, porque digamos que la esperanza de vida continúa creciendo y esto es muy bueno porque vamos a vivir más años, pero también esto va a traer consigo un aumento digamos de la incidencia de las enfermedades que están asociadas precisamente con la edad. Por ello, en realidad se desconoce el origen de esta enfermedad, excepto en casos muy concretos como ese Parkinson juvenil que hemos visto, y es por ello que los médicos hablan en estos casos de etiología idiopática. Esto quiere decir que no se sabe por qué se origina la enfermedad. Se ha hablado de factores genéticos, como ya hemos comentado, también de factores ambientales, como veremos ahora, pues la asociación con la exposición a determinados tóxicos, a pesticidas, también estos tóxicos que he comentado, y pues un poco un conjunto de la influencia de todos estos factores puede ser lo que provoque el desarrollo de la enfermedad, pero realmente no hay una causa única. Se piensa más bien que sea un poco pues como una interacción de todos estos factores, porque sí que es verdad que hay factores de riesgo ambientales, pues como por ejemplo lo que he comentado, la exposición a pesticidas, los golpes en la cabeza. Esto sí que, por ejemplo, sí que se sabe que los boxeadores pues tienen una mayor incidencia de Parkinson, y esto se piensa que es debido a que al recibir de una manera continuada golpes en la cabeza, pues está produciendo una inflamación en el cerebro que hace que al final se produzca la muerte de las neuronas. O también, bueno, pues hay algunos factores de riesgo genético y algunos genes que están relacionados con un aumento de riesgo, y por ejemplo, pues también se habla en algunas poblaciones, se habla de la mutación vasca, por ejemplo, pues porque son personas que tienen el gen LAC2, que da luego que expresa la proteína dardarina, pero aún así el hecho de que una persona tenga este gen no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad, o el que viva en un medio rural y que esté expuesto a pesticidas
esto tampoco quiere decir que va a desarrollar la enfermedad, porque en este caso, si consideramos estos factores de alguna manera, de manera individual, lo que sí que se ha visto es que por sí solos no provocan la aparición de la enfermedad, sino un poco es un cúmulo de todo. Y al final, incluso si pensamos en estos factores de riesgo genético, que es como lo más característico, pues también hay que pensar que la causa hereditaria del Parkinson es menos de un 10% y que son fundamentalmente, eso sí, los casos en los que se inicia de una manera más temprana, por debajo de los 50 años, estos pacientes sí que suelen tener una causa genética, pero realmente el tanto por ciento, considerando el total de enfermos de Parkinson, es muy bajo. Y ahora ya pensando un poco, viendo cuáles son las alteraciones que se producen en el cerebro de los enfermos de Parkinson. Como he dicho, la zona que se ve afectada es la sustancia nigra, que es donde se encuentran estas neuronas dopaminérgicas, y además también se van a producir los agregados de una proteína que se denomina alfa-sinucleína, y entonces es un poco la conjunción de los dos factores, es decir, de la pérdida de estas neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra o de la aparición de estos acúmulos de alfa-sinucleína, los que van provocando ese daño en las neuronas de determinadas zonas del cerebro que traen consigo la progresión de la enfermedad y que en algunos casos, pero no siempre, pueden traer consigo un deterioro cognitivo de los pacientes. Pero lo más habitual es que los pacientes de Parkinson tengan sus facultades mentales, digamos, normales, aunque sí que es verdad que en algunos casos sí que hay pacientes que desarrollan algún tipo de demencia. En estas enfermedades, como ya he dicho, pues es muy importante la investigación básica que se haga a nivel de intentar estudiar ya no solamente el origen de la enfermedad, que a lo mejor pues a día de hoy todavía no se conoce, pero sí que ver qué es lo que pasa en el cerebro de estas personas enfermas para así tratar de desarrollar nuevos tratamientos y tratar de conocer más la enfermedad. Y de hecho los premios Nobel de Medicina del año 2000, dos de ellos, pues llevaron a cabo investigaciones relacionadas con el Parkinson y gracias precisamente a sus trabajos pues permitieron la introducción de la L-Dopa como tratamiento del Parkinson en los años 60 y de hecho pues todavía a día de hoy se sigue utilizando la L-Dopa. La enfermedad de Parkinson es una patología crónica, ya que una vez que se diagnostica el Parkinson pues ya vas a tener Parkinson ya siempre, entonces como no tiene curación y no se sabe el origen, pues el objetivo del tratamiento sobre todo es reducir la progresión de la enfermedad y controlar los síntomas para que el paciente pueda llevar una vida pues prácticamente normal. Y de hecho los tratamientos, pues vamos a hablarnos fundamentalmente, obviamente, voy a hablarles del tratamiento farmacológico, porque aparte que es en lo que yo trabajo, es de lo que más sé, pero también decirles que también en algunos casos se realizan también tratamientos quirúrgicos y luego, bueno, también es muy importante el tratamiento rehabilitador. A nivel del tratamiento farmacológico, lo fundamental va a ser, veremos que son diferentes estrategias para tratar de aumentar los niveles de dopamina en el cerebro, ya que hemos visto como en el Parkinson lo fundamental es esta pérdida de dopamina, con lo cual la terapia farmacológica, los fármacos, van a ir encaminados a aumentar estos niveles de dopamina por diferentes vías. Y al mismo tiempo también tratar estos síntomas no motores, que hemos dicho que también son muy importantes, pues si un paciente tiene depresión, pues habrá que administrarle un antidepresivo o un fármaco para el tratamiento o para la ansiedad en el caso de que tenga ansiedad. Los tratamientos quirúrgicos realmente sí que hay que decir que están indicados en un tanto por ciento muy bajo de los pacientes y realmente, pues en todos los casos, pues obviamente el neurólogo es el que va a determinar el tratamiento óptimo para la persona, porque también hay que hacer un seguimiento personalizado para ver cuáles son las características de cada persona y ver el tipo de tratamiento que más le conviene. Pero en el caso de los tratamientos quirúrgicos, estos además es que solamente, digamos, aparte de que están indicados en un tanto por ciento de pacientes muy pequeño, tienen que tener unos requisitos muy específicos y luego pues no son tratamientos que tienen sus riesgos, porque uno de ellos, que es una cirugía, claro, además cuando uno piensa en que te van a hacer una cirugía en el cerebro, pues la verdad es que da un poco de miedo, a mí por lo menos me la daría, y sobre todo además en el caso del
de los ejemplos que vienen aquí, de la palidotomía y de la talamostomía, que son cirugías que son irreversibles. Quiero decir que, bueno, pues si algo pasa ya te quedas así. Sin embargo, luego hay otro tipo de tratamiento quirúrgico, que es una estimulación eléctrica de determinadas áreas en ganglios basales, que aunque también es muy específica, pero tiene la ventaja de que es reversible. De alguna manera se estimula una zona concreta del cerebro, que se piensa que es la que está afectada, y luego esta estimulación luego se puede eliminar. Entonces, no es tan drástica como decir un tratamiento ahí de cirugía irreversible que, a ver, pero en cualquier caso ya digo que son tratamientos muy específicos. Y luego sí que es muy importante también el tratamiento rehabilitador, por tratamiento de fisioterapia, ya que, bueno, pues todo lo que sea mantenimiento del tono muscular y de las funciones motoras y la actividad física, pues todo eso va a ser beneficioso para el paciente en cualquier caso. Y ahora ya centrándonos en el tratamiento farmacológico, aquí es importante entender cómo se sintetiza la dopamina dentro de la neurona. La dopamina pues, es una sustancia química que se sintetiza a partir de la L-dopa en la neurona, y una vez que tenemos ya dopamina en la neurona, esta se libera al espacio sináptico, es decir, al espacio que hay entre neurona y neurona, estimula los receptores de dopamina en la neurona siguiente y así se transmite el impulso nervioso. Si queremos aumentar la dopamina, pues lo que podemos hacer es administrar fármacos que se denominan agonistas dopaminérgicos, que lo que van a hacer va a ser actuar de manera similar a como lo haría la dopamina. Y así, bueno, pues tenemos algunos de los fármacos que están hoy día comercializados, como la bromocriptina o el ropirinol. O también se pueden administrar lo que se denominan inhibidores de la MAO, que es una enzima, la monoamino oxidasa, que lo que hace es degradar la dopamina dentro de la neurona, con lo cual si inhibimos esta enzima, lo que estaremos haciendo es aumentar también esos niveles de dopamina. Y este es el caso de la selegilina, que también se utiliza mucho en la terapéutica hoy día. Pero claro, estamos hablando de actuar sobre los receptores de dopamina como si fuese dopamina, de impedir la inhibición de esta enzima que degrada la dopamina. Y me dirán ustedes, ¿y por qué no administramos dopamina directamente y nos evitamos todos estos problemas? Pues el problema que tiene la dopamina y por lo que no se puede administrar directamente es porque la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica, que es esa protección que tiene nuestro cerebro para evitar que le lleguen sustancias extrañas. Nuestro cerebro es un órgano vital, entonces está protegido por esta membrana que no deja de, se llama barrera, pero es como un entremezclado de vasos sanguíneos y de células que protegen nuestro cerebro de cualquier sustancia tóxica que le pueda llegar a través del torrente sanguíneo. Y esto incluye también pues, algunos fármacos, de ahí que para desarrollar fármacos que lleguen al sistema nervioso tienen que ser capaces de pasar esta barrera hematoencefálica, y la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que se hace es administrar levodopa, que ya hemos hablado de ella anteriormente, que sí que es capaz de pasar la barrera hematoencefálica y ya en el cerebro se transforma en dopamina y así ya tendremos más dopamina en el cerebro de los pacientes de Parkinson. Pero ¿qué pasa con la levodopa? Que tampoco es perfecta. La levodopa, cuando está en nuestra sangre circulando, se degrada por la acción de dos enzimas, la dopa descarboxilasa y la catecolortometiltransferasa. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que si te tomas una cantidad determinada de levodopa, al cerebro, que es donde de verdad quieres que actúe, te va a llegar una cantidad muy pequeñita. Con lo cual se administra en combinación con inhibidores de estas enzimas que la pueden degradar, bien con carbidopa benseracida o también con los otros inhibidores de la COM, con entacapona o itolcalpona, de tal forma que al administrarlo conjuntamente estamos evitando que se degrade a nivel periférico y que así pueda llegar más cantidad al cerebro, pueda transformarse en dopamina y ejercer su acción. La levodopa realmente, por lo menos inicialmente, tiene unas mejoras significativas en la vida de los pacientes. De hecho, recuperan su vida prácticamente de manera normal a como estaban antes de ser tratados. Pero tiene una serie de efectos secundarios importantes y que sobre todo aumentan a medida que aumenta el tiempo en que estén tratados. Y de ahí, pues lo que se trata, para minimizar precisamente estos efectos secundarios, se trata de desarrollar también, se han desarrollado diferentes formas de administración para poder administrarlo con menos frecuencia, para poder tomar levodopa con mayor frecuencia y en menor cantidad, para así disminuir estos efectos secundarios. De hecho, se han desarrollado pues, sistemas que lo que hacen es, inyectar directamente la levodopa en el duodeno, para así tener unos niveles más constantes durante más tiempo y así evitar un poco los altibajos que también son característicos del tratamiento con levodopa.
ya que, bueno, pues como hemos visto, como ya lo hemos comentado antes, la esperanza de vida cada vez va creciendo más, y esto quiere decir que cada vez vivimos más años, y por tanto esto va a traer consigo que los pacientes de Parkinson que empiezan a tratarse pues van a tener que estar durante más tiempo en tratamiento, y esto va a traer como consecuencia, o trae como consecuencia también, pues un aumento, digamos, de las complicaciones asociadas al tratamiento prolongado con la levodopa, que realmente son muy desagradables, o sea, son muy incapacitantes para el paciente, porque por una parte está lo que se denominan disquinesias, que son movimientos anormales que tienen los pacientes y que realmente pues son muy molestos, y luego además también está lo que se denominan fenómenos on-off, es como periodos en los que están bien, luego de repente pierden la capacidad de movimiento y luego es exagerada, o sea, son realmente alteraciones muy bruscas del movimiento que realmente pues son un problema, y al final pues incluso llevan como consecuencia que al final haya que retirarles el tratamiento porque no pueden, digamos, vivir con esos efectos secundarios. Todo ello obviamente pues nos lleva a la necesidad de buscar nuevos fármacos. Y obviamente pues estamos hablando de fármacos ahora mismo, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, la dopamina, la L-Dopa y los agonistas, todos van encaminados a aumentar los niveles de dopamina, pero lógicamente lo ideal sería desarrollar fármacos que fuesen capaces de modificar ese proceso neurodegenerativo, es decir, tratar de mejorar un poco desde el principio, de atacar un poco al origen. Y en este sentido, pues en nuestro grupo de investigación hemos trabajado durante mucho tiempo en el desarrollo de fármacos que tuviesen un efecto antiinflamatorio a nivel del cerebro, para así disminuir la inflamación en el cerebro y que se reduzca el daño que se produce en las neuronas, y al mismo tiempo también fármacos que estimulen la neurogénesis endógena, que ahora veremos lo que es. Entonces, bueno, aquí solamente voy a comentar un poquitín, pero no puedo evitar comentar cómo actúan estos medicamentos, estos compuestos en los que hemos trabajado, y para ello nos hemos fijado en una molécula que tenemos en nuestro organismo, que es un segundo mensajero, quiere decir que está relacionado con múltiples procesos celulares, que es el AMP cíclico. Y esta molécula, este AMP cíclico, está relacionado pues con la transmisión de dopamina, como hemos visto, y también modula la inflamación. Esto quiere decir que cuanto más AMP cíclico tengamos, vamos a tener menos inflamación, con lo cual si conseguimos aumentar el AMP cíclico en el cerebro, quiere decir que vamos a tener menos inflamación en el cerebro, lo cual sería beneficioso para nuestras neuronas dopaminérgicas. ¿Y cómo pensamos que se puede hacer esto? Pues como hay unas enzimas que son las fosfodiesterasas que la degradan, si inhibimos esta enzima que digamos que deshace el AMP cíclico, conseguiremos tener más AMP cíclico y por tanto menos inflamación. Y de hecho, bueno, pues esto es solamente para mostrar que esta enzima en la que nosotros nos hemos fijado, en esta fosfodiesterasa 7, se expresa en el cerebro. Eso quiere decir que en el cerebro hay esta enzima, con lo cual si yo soy capaz de encontrar un inhibidor de esta enzima, de esta fosfodiesterasa 7, que actúe en el cerebro, va a tener ahí digamos, su diana para poder actuar y poder aumentar el AMP cíclico y por tanto disminuir la inflamación. Y bueno, pues esta es la molécula que nosotros identificamos, S14, que procedía de esta quimioteca que comentaba el doctor Calvo, de esta colección de moléculas que teníamos. Entonces, bueno, pues hicimos diferentes estudios. Primero hicimos estudios en células, entonces pues eran células que nosotros les producíamos un daño con un tóxico. Entonces, bueno, pues se ve en la gráfica, en esta segunda, a ver si en esta segunda gráfica, bueno, aquí esta es la más clara, se ve como las células normales tratadas tienen una supervivencia al 100%. Cuando se las daña con el tóxico, la supervivencia disminuye, quiere decir que las células se mueren, y sin embargo, pues cuando las tratamos con nuestras moléculas, esta es la nuestra, S14, pues vemos cómo realmente la supervivencia aumenta, con lo cual quiere decir que a nivel de las células las está protegiendo de esa muerte. El paso siguiente siempre es intentar verlo en un modelo animal que va a ser más parecido a lo que va a ser luego ya un día si llega a un humano. Entonces, pues tenemos aquí en una rata, entonces lo que se hace es que se le inyectan en la parte del cerebro el tóxico, y bueno, pues aquí vemos el estado normal. Aquí en rojo son las células dopaminérgicas que se han teñido, quiere decir que cuanto más rojo se vea, quiere decir que las neuronas dopaminérgicas están vivas. Vemos cómo cuando se administra el tóxico, porque esto se le hace en una parte del cerebro, se le administra y en otra no, con lo cual así tienes el control. Vemos cómo en la parte de la derecha
está todo rojito, esto quiere decir que las células están vivas, las neuronas están vivas, pero vemos como aquí realmente a la izquierda vemos cómo ha disminuido muchísimo la intensidad, esto quiere decir que las neuronas se han muerto y sin embargo cuando administramos además del tóxico nuestra molécula, vemos como de nuevo las neuronas están vivas, con lo cual lo que estamos viendo es que el compuesto S14 protege a estas neuronas dopaminérgicas in vivo. Y luego además también quisimos ver si esta molécula era capaz de estimular la neurogénesis, ya que bueno, pues hay que decir que es verdad que yo por lo menos de pequeña a mí me enseñaron que las neuronas no se reproducían, que cuando se te morían las neuronas ya te quedabas sin ellas, pero hoy día se sabe que esto no es cierto, que hay determinadas zonas del cerebro, lo que se llaman los nichos neurogénicos, en las que se pueden producir neuronas en determinados momentos en que se produzca un daño en el cerebro, pues hay determinadas zonas del cerebro donde sí que son capaces de regenerar esas neuronas. Entonces, lo que nosotros estudiamos, entonces a partir de estas zonas del cerebro se extraen esas, esas neuroesferas primarias, que es un poco como el precursor de esas neuronas adultas. Y bueno, pues vimos como también de nuevo in vitro, cuando poníamos estas neuroesferas en contacto con la molécula S14, vemos como realmente aumentaban el número y el tamaño, con lo cual pues pensamos que quién sabe si esto sería capaz también de hacer este efecto en vivo, es decir, de aumentar la producción de esas neuronas y de alguna manera que se pudiese reparar el daño que se ha producido en la enfermedad por la muerte de las mismas. Y eso también lo vimos como en vivo, de nuevo, pues también comprobamos que también aumentaba la neurogénesis de estas neuronas dopaminérgicas. Con lo cual, bueno, pues con todo esto pensamos que esta molécula S14 podría ser una molécula prometedora para ser desarrollada como medicamento para el tratamiento del Parkinson. Y de hecho, pues en colaboración, como comentaré ahora, con la empresa Araclon, pues iniciamos el desarrollo de esta molécula para preparar ese dossier regulatorio que presentarle a las autoridades. De hecho, pues hizo el escalado de la síntesis, se estudió la seguridad y farmacocinética tanto en ratas como el perro, también se prepararon cápsulas, fueron comprimidos para administración oral, se diseñó incluso el protocolo para el ensayo clínico. Obviamente por el camino pues nos encontramos problemas porque en la investigación siempre hay problemas, pero no está la cosa en que te encuentre problemas, sino cuando uno tiene un problema lo que hay que hacer es estudiárselo y resolverlo para seguir adelante. Entonces, bueno, pues gracias a este trabajo, pues con esta molécula, con S14, bueno, pues fuimos capaces de llegar, digamos, hasta las puertas del comienzo precisamente de los ensayos clínicos. Y esto fue todo pues gracias al apoyo de Araclone Biotech, que es una empresa del grupo Grifols. Y ya para ir terminando, pues bueno, pues comentar que además de los avances que se hacen en cuanto a la enfermedad del Parkinson, en cuanto al conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad, que ya hemos visto cómo es importante a la hora de desarrollar nuevas terapias, el desarrollo de estos nuevos tratamientos, también es muy importante el desarrollo de biomarcadores que nos permitan hacer un diagnóstico temprano, ya que realmente a día de hoy el diagnóstico del Parkinson se hace basándose en los síntomas clínicos. Y es verdad que cuando ya se identifica la enfermedad, cuando ya se diagnostica, el paciente probablemente lleve muchos años enfermos de Parkinson, lo que pasa es que no lo sabía. Entonces ya el daño que tiene en sus neuronas, de alguna manera ya es muy grande, ya es imposible revertirlo, de tal forma que a medida que se avance también el desarrollo de nuevos métodos que permitan ser capaz de identificar un biomarcador que nos permita diagnosticar de manera temprana la enfermedad, pues también eso podría permitir también una elección de un mejor tratamiento o no para poder, atacarla. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo también hoy día se utiliza el PET, que son técnicas de diagnóstico por imagen, y así vemos, por ejemplo, arriba es el caso pues de un cerebro normal, y en rojo vemos la actividad de la dopamina en la zona del estriado, que hemos dicho que es donde está la sustancia negra, que es lo que se ve afectado en el caso de los pacientes de Parkinson. En el medio vemos el cerebro de un paciente con Parkinson y vemos cómo esa zona roja ha disminuido, y sin embargo en la parte de abajo es este paciente al que se le ha administrado ya el tratamiento, y vemos cómo esa dopamina se ha recuperado y de nuevo tenemos más zona rojita que respecto a la del medio. Y ya un poco para terminar y para ver un poco qué sabemos del Parkinson, no sé qué han aprendido ustedes, espero que por lo menos un poquito más. Bueno, pues sí que me gustaría terminar, bueno, pues un poco haciendo hincapié en que realmente la molécula S14
que la hemos desarrollado en el laboratorio, pues hemos visto que es capaz de proteger las neuronas dopaminérgicas, de disminuir la inflamación cerebral y aumentar los mecanismos de reparación neuronal endógenos en modelos murinos de Parkinson. Es decir, hemos visto cómo era capaz de estimular la aparición, el desarrollo de estas neuronas dopaminérgicas. Y por otra parte también yo creo que es importante destacar un poco lo importante que es precisamente esta colaboración público-privada, esta colaboración directa de los centros de investigación con las empresas, para de esta manera, pues de alguna manera poder llevar los resultados de nuestra investigación a la sociedad, y también el apoyo de los pacientes y también de las asociaciones de pacientes y de la población en general, pues es muy importante. Y ya por último, bueno, pues dar las gracias, como no, a mi grupo de investigación del CIB Margarita Salas, en especial a la profesora Ana Martínez y a todos los chicos, y también, bueno, pues a los investigadores de otros centros de investigación y de otros grupos que nos han ayudado a desarrollar este proyecto. Y bueno, pues me gustaría terminar haciendo pues un homenaje al profesor Manuel Sarasa, director científico de Araclon, que nos apoyó en todo este proyecto de S14 y que, bueno, pues desgraciadamente nos dejó hace 2 años y le echamos de menos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me voy a poner de pie así ya. Magnífico, y realmente pues una lección extraordinaria que nos pone a todos delante de lo que es, en fin, el reto de conocer, de admitir en primer lugar lo que es nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Eso a todos nos cuesta mucho, porque evidentemente todos estamos expuestos a esta enfermedad, como a otra serie de enfermedades. Lo que es aceptar lo que es la precariedad, ya no hablamos evidentemente de la finitud de nuestras vidas, pero sí que hemos de ser conscientes de lo que es nuestra vulnerabilidad, y que bueno, a medida que va pasando el tiempo, pues todos tomamos conciencia pues de lo que significa, lo que es el regalo de la vida en buenas condiciones. Entonces, en este sentido, pues realmente podemos decir una lección pues extraordinaria, y sobre todo agradecer, como decíamos al principio, a la doctora Gil, a la doctora Martínez, a todo el equipo, que estén tan dedicados y estén trabajando para poder llegar a entender toda esta serie de procesos que evidentemente, como se puede ver, no son procesos sencillos de entender, sino que estos sencillamente son muchas horas de investigación para llegar a identificar esa molécula, la S14, y poder entender pues todo este proceso de dopamina, de todo lo que es esta reparación neuronal y demás. Entonces, bueno, evidentemente ahora pues ustedes puedan preguntar y demás, pero una primera pregunta, pues claro, realmente, en fin, aquí de alguna manera en algún momento lo he apuntado, pero claro, el tema siempre pensamos en el tema de la prevención, es decir, claro, al final en estas imágenes dices, no, es que a lo mejor un paciente pues tiene ahí escondido que esa dopamina está perdiéndose y demás, y a lo mejor pequeños signos no se le dan importancia y demás, pero se podría activar muchos más mecanismos a nivel de preventivo. Por ejemplo, he visto aquí en un momento café, por ejemplo, es decir, en algún momento las redes sociales y demás dicen, no, es que 3 o 4 tazas de café al día son positivas porque, etcétera. Bueno, yo creo que es un poco como la copita de vino, ¿no? Que siempre dicen, ¿cuánto vino es recomendable? ¿Dónde termina lo bueno y empieza lo malo? O sea, realmente un poco con los factores protectores pasa un poco como con los factores, digamos, que desencadenan la enfermedad. Que realmente no hay, se puede decir mucho. Me pongo aquí ahora, bueno, pues me voy a sentar otra vez. Sí, bueno, es que me da un poco de cosa estar aquí sentada, pero bueno, que realmente, o sea, los estudios son un poco contradictorios, o sea, que realmente el pensar ahora que el café es bueno para el Parkinson y ahora todo el mundo a tomar café, pues tampoco, o sea, yo creo que en cuestiones sobre todo lo que se refiere a la alimentación, lo importante es llevar una alimentación equilibrada a todos los niveles. O sea, nosotros con nuestra dieta mediterránea, que ahora nuestros jóvenes desgraciadamente la están dejando,
pues tenemos una ventaja muy buena. O sea, ¿por qué? Pues porque el aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes, las verduras tienen vitamina C, o sea, que realmente pues los antioxidantes son buenos pero no solamente para el Parkinson, también para muchas otras enfermedades en general. ¿Pero hace falta ahora tomar antioxidantes a mayores? Pues si tú comes y tienes una dieta equilibrada y una dieta sana, vas a tener esas cantidades que te van a hacer falta. Sí que es verdad, por ejemplo, que ¿qué factores sí que se sabe que tienen, digamos, más importancia para desarrollar la enfermedad? Pero son bastante casos extremos. Es lo que comentaba, por ejemplo, de los boxeadores, pero que salvo los boxeadores, tampoco te van dando golpes en la cabeza todos los días, y porque un día te des un golpe en la cabeza tampoco pasa nada. Simplemente, o sea, uno se imagina a los boxeadores y dices, claro, realmente les están golpeando día sí y día no. Luego también es verdad que hace unos años también se vio un aumento de casos de Parkinson en jóvenes, y era porque ellos eran heroinómanos, me parece que era en Los Ángeles, creo, que estaban tomando heroína que estaba adulterada con una sustancia química, el MTP, que es metilfenil tetrahidro, bueno, da igual, unas que estaban adulteradas, y era precisamente ese tóxico el que les producía la enfermedad. Y de hecho esto, que no deja de ser una desgracia, quiero decir, pero sirvió para poder estudiar, digamos, desarrollar modelos animales a los cuales, al administrarles este MTP, se les producía en los animales unos síntomas parecidos al Parkinson que permitieron avanzar en el estudio de la enfermedad a ese nivel. Entonces, pues ahí sí que hay un caso concreto, pero lo mismo, o sea, tampoco uno va drogándose por la vida. Entonces, o sea, que realmente mi consejo sería pues seguir una vida sana y saludable, hacer ejercicio, una actividad física normal. Entonces, luego, al final, ya si es que además realmente prevención, pues son cosas, la vida sana y la vida saludable te previene de muchas cosas, no solamente de Parkinson. Claro, pero en este sentido cada vez, por ejemplo, se apunta más a un hecho, que es, por ejemplo, la semana que viene la conferencia será una conferencia realmente muy interesante, porque esto, sobre todo en las grandes ciudades, pues esto se nota mucho, que es el tema de la conferencia sobre el ruido. Es decir, cada vez más el ruido se está convirtiendo en un factor que en fin, que está provocando un aumento de determinadas enfermedades. En este sentido, una de las diapositivas citaba la doctora Gil el tema de lo que es, aparte del tema genético, el tema del envejecimiento, el tema del ambiente. Es decir, sí, el ambiente, cuando me refiero, es decir, a los modos de vida que, por ejemplo, hay en las grandes ciudades, lo que es el ruido, lo que es la calidad del aire que respiramos, lo que es ese estrés en el que sencillamente continuamente hay interacciones de todos los niveles, Entonces, en algún momento incluso se ha apuntado, por ejemplo, aquí algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, del CSIC, concretamente el doctor Francesc Artigas, que él está especializado sobre todo en el tema de lo que es depresión a nivel de lo que es cerebro y más. Pues, por ejemplo, cada vez más estaban apuntando que el tema de los factores ambientales cada vez iban teniendo mayor peso en esa muerte neuronal. Entonces, sí, de hecho, por ejemplo, lo que comentaba también ahí de los factores ambientales, en el caso del Parkinson, pues en algunos casos, en algunas ocasiones, pues se decía que realmente que en las poblaciones rurales había más enfermos de Parkinson, en este caso por la exposición a pesticidas. Pero realmente tampoco se ha encontrado una relación clara. O sea, son estudios que hay que verlos, pero tampoco son concluyentes. O sea, no hay una asociación clarísima de decir, vives en un medio rural, exposición a pesticidas, vas a tener Parkinson. O sea, no. Entonces, bueno, pues son factores que están ahí, que por sí solos no van a desencadenar la enfermedad, pero bueno, pues luego al final hay otras cosas que como no conocemos, pues no sabemos bien. Bien. ¿Alguna pregunta? No, yo también en este sentido le quería preguntar otra cuestión,
Claro, ha hecho un énfasis muy importante en lo que es la colaboración público-privada. En este caso, como pues gracias al apoyo de esta farmacéutica catalana, sencillamente ha podido seguir la investigación. Entonces, yo le quería preguntar sobre todo desde su punto de vista, doctora Gil, cómo está esa colaboración público-privada a nivel del Estado. En fin, desde su impresión y desde su experiencia, ¿considera que eso tiene que ir a más, que es la clave de futuro, por ejemplo? Yo creo que sí, o sea que a lo mejor en otro tipo de trabajos no es tan importante, pero por lo menos en la nuestra nosotros somos conscientes que nosotros solos, o sea, no podemos llegar nunca en la vida a poner un medicamento en las farmacias, o sea, tiene que ser con el apoyo de las empresas farmacéuticas. Y luego, pues a nivel de las ayudas del Estado, o sea, sí que es verdad que hay un tipo de proyectos que se llaman de retos colaboración, que lo que hacen precisamente es, digamos, fomentar esta colaboración público-privada. De hecho, son proyectos que los tiene que solicitar una empresa y luego lleva acompañando un grupo de investigación, con lo cual esta es la manera realmente de avanzar. De hecho, nosotros con S14 trabajamos así con Araclon. Bueno, como comentábamos también un poco antes el doctor Calvo y yo, bueno, pues en este país que tenemos, que vamos cambiando los planes, pues empezamos con los proyectos Petri, luego se llamaron Impacto, luego se llamaron Retos Colaboración y la verdad es que creo que ahora se llaman de otra manera, pero un poco la filosofía es la misma, es decir, son proyectos en los que un centro privado, trabaja en colaboración con un centro público para así poder, digamos, impulsar esos trabajos y darles ya, digamos, un poco el salto a la transferencia, el salto para que realmente lleguen a la sociedad. Respecto a los aspectos cognitivos, me ha parecido entender que decía que eran o más tardíos o que no se daban. Pero yo creo que como una falta de concentración existe, creo yo, y una falta, un encerrarse en sí mismos y por tanto perder un poco lo que les rodea. No sé, quería que sí, eso me puede ser posible. Yo me refería más bien a una demencia, por ejemplo. Sabes que a lo mejor cuando uno piensa en una demencia, piensa a lo mejor una enfermedad de Alzheimer, y en el caso de los pacientes de Parkinson, o sea, pues obviamente se van a producir lo mismo que comentábamos también, que las dificultades en la comunicación, quizá no tanto porque dices no es que no hable o deje de hablar, sino pues eso, esta falta de, digamos, de expresividad, y que a lo mejor precisamente también todo eso pues hace que se encierren más en sí mismos y que al final tienes una dificultad una falta, no es tanto una dificultad, sino una falta de comunicación que hace que también pues te abstraigas y que dices, bueno, pues ya que sí que puede ser posible, que evidentemente lo que también es cierto es que no hay un patrón continuo, sino que realmente luego la variedad de los síntomas, sobre todo los no motores que pueden presentar unas personas y otras, es muy variable. Por eso realmente hay un poco pues el estar siempre con el médico de cabecera o con el neurólogo un poco viendo también cómo es la evolución de la enfermedad, porque también la enfermedad evoluciona, no siempre evoluciona igual, no es una cosa que vaya de una manera digamos progresiva siempre, pues en algunos casos se ralentiza más y luego ya se desarrolla, en otros casos al principio va más rápido. También dependiendo de cada persona, hay las características individuales de cada cual son importantes. Entonces, tenemos una pregunta de la señora Esther Garcés, que nos dice ¿cuál es el futuro de la S14? El futuro de S14. Pues bueno, pues la verdad es que S14, desgraciadamente, decir que ahora mismo está en pausa. Esa es la palabra, porque es verdad que completamos todos los trabajos que necesitábamos para completar el dossier y lo presentamos en la Agencia Española del Medicamento. Lo que pasa es que bueno, nos pusieron una serie de condicionantes, de cosas que había que revisar, que eso pasa siempre, pero bueno, entre medias pues también fueron un poco circunstancias, pues también es verdad que entonces Araclon pasó a formar parte de Grifols, entonces también para las empresas grandes pues ya también hay otros intereses. Y luego, bueno, pues fueron un cúmulo de cosas y ya lo último fue ya cuando falleció el doctor Sarasa, que realmente era un poco el impulsor y el que tenía también mucho más interés en que saliesen las cosas adelante, pues ha hecho pues que se quedase un poco en el cajón.
pero bueno, cualquier día lo resucitamos. Ojalá, Porque ojalá realmente se el pueda. trabajo está hecho, y la información está, o sea Claro. que realmente eso es... Claro, porque hay una pregunta técnica que no sé si, en fin, Sí. como desde el desconocimiento, aquí nos ha explicado la doctora Gil todo el tema de la dopamina. Que claro que Sí. estas imágenes de estos 3 cerebros, que se ve el cerebro normal, el cerebro donde se reduce la dopamina y después cuando se le aplica el fármaco sencillamente vuelve a la actividad y demás. Claro, a lo mejor puede ser, en fin, podríamos nosotros a nivel preventivo saber, conocer el tema de cómo está la dopamina a nivel de la población general. Yo creo que esa es un poco la pregunta del millón. O sea, realmente a nivel de la población general la dopamina probablemente estará bien. Claro, la cosa está en por qué esas neuronas que producen dopamina un día empiezan a morirse. Vale. Eso es lo que no se sabe el porqué. Y realmente cuando aparecen los síntomas de la enfermedad, ya casi todas han muerto. Entonces, quiero decir, o sea que... Y yo creo que también mirar los niveles... O sea, hay cosas, lo que sí que se intenta es buscar biomarcadores que se puedan, por ejemplo, con un análisis de sangre, pues ver algo. Porque claro, eso sería muy práctico, porque a nivel ver la dopamina en el cerebro, pero claro, no puedes hacer una... Es complicado. O sea, que fuese algo tan fácil como decir, bueno, me hago un análisis de sangre y lo mismo que si veo que tengo el colesterol alto, sé que tengo riesgo, o sea, no quiere decir que vaya a tener un problema de corazón, pero sé que tengo riesgo de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, pues intentar encontrar un biomarcador que de una manera más o menos sencilla permita el poder decir, bueno, pues tienes riesgo, cuídate. A nivel de sangre no se consigue nada, o sea, es más probable a lo mejor que se pudiese encontrar un marcador, a lo mejor a nivel de líquido cefalorraquídeo. Hombre, habría que hacerse una punción lumbar que no es tan fácil como, tan asequible como hacerse un análisis de sangre, pero sí que es precisamente eso en lo que se está trabajando también mucho, en encontrar biomarcadores, porque además cuanto más pronto se diagnostique la enfermedad, pues también es menor el daño que hay y por tanto la posibilidad de recuperación o de estar mejor va a ser mejor. Incluso también a la hora, es también muy útil a la hora incluso de los ensayos clínicos, porque claro, cuando se realizan ensayos clínicos de fármacos en desarrollo para el Parkinson, al final lo que se está midiendo para ver la mejoría o no de los pacientes no deja de ser síntomas clínicos, que hasta cierto punto es un poco subjetivo. Que realmente sería mucho mejor decir, bueno, pues independientemente de cómo andes, de cómo tal, yo voy a hacerte un análisis de sangre y voy a ver cómo van tus niveles de lo que sea. Entonces, claro, ese es el ideal, es tener un biomarcador que te permita de una manera rápida verlo. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues ahí están las investigaciones en marcha. Ese es el gran reto, Sí. Y evidentemente ese gran reto, pues una vez más, es el hecho, como decíamos al principio de hoy, de que el dinero que los ciudadanos ponemos en la investigación, sencillamente no es un gasto, sino que es una inversión. Pasa que esa inversión, evidentemente, es una inversión compleja. Una inversión compleja porque, evidentemente, llegar a entender toda esta serie de mecanismos no es algo sencillo, pero si no hay eso, evidentemente entonces entonces no tenemos nada. Entonces evidentemente es una cuestión de fe, de trabajo, de apoyo, porque claro, como todos ustedes pueden entender, esto significa haber llegado al S14, a pesar de que ahora esté ahí, como dicen los ingleses, en stand-by, esté ahí parado, pues ha significado bastantes años de trabajo, Sí, bastantes sí. años de trabajo y muchas horas de dedicación, muchos quebraderos de cabeza, muchas pruebas, y entonces decir, bueno, pues por aquí no sale, pues hemos de ir por este otro camino, etcétera. Por lo tanto, en fin, lo dejamos aquí. Doctora Gil, la verdad es que, en fin, admirable, y muchas gracias por esta magnífica conferencia, y sobre todo animarle a usted, a la doctora Ana Martínez, Premio Nacional de Biomedicina hace unos días, de este mes de octubre, y es el reconocimiento del gran trabajo que están realizando, y sobre todo esa idea de que hemos de trabajar, hemos de investigar para poder dar ese salto, para llegar a poder crear esas moléculas, llegar a esas dianas y poder identificar todo esto. Les invitamos a todos ustedes al lunes que viene, esa conferencia
algo que en las grandes ciudades nos afecta mucho, que es el ruido, que dos investigadores también de Madrid se desplazarán desde Madrid aquí para comentarnos pues sus trabajos, sus estudios y demás. Y ya la semana siguiente, el día 21, tendremos otra conferencia relacionada con todo esto que es el tema de envejecimiento y también todo el tema de neurología. En fin, por lo tanto, les invitamos el lunes que viene a las 6 de la tarde a esta conferencia sobre el ruido. Muchas gracias, y sobre todo gracias a la doctora Gil por su gran trabajo y su magnífica conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Porque ha sido muy claro. Sí, me alegro. Muy didáctico. Me alegro. Tremendamente didáctico. Me alegro mucho. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un lujo. Un placer. Sí, es verdad.